Resulta y pasa que, como ustedes se habrán dado cuenta, realizar el análisis de esos circuitos en frecuencia tienden a generar pues, un análisis matemático bastante extenso. ¿Listo? Yo les había presentado unas redes que se conocen como red NL, red Pi, red T, en donde yo ya les daba unas ecuaciones para poder realizar esos acoplamientos. Sin embargo, si ustedes se habrán dado cuenta, esas ecuaciones únicamente sirven para cuando la impedancia es únicamente resistiva. Entonces, fíjense que todos los acoplamientos que hacíamos, yo les decía, no, tengo 30 ohmios en la resistencia de entrada y necesito acoplarlo con 80 ohmios de una resistencia a la salida. En ningún momento utilizamos complejos, ¿no? En la práctica es común que esas resistencias, esas impedancias son complejas, es decir, tienen una parte resistiva, una parte pura y una parte imaginaria, que el imaginario corresponde a un capacitor o un inductor. Ustedes saben que el capacitor genera impedancias negativas. Por favor, cierren los micrófonos. Impedancias negativas, la parte imaginaria negativa, y los inductores generan impedancias imaginarias positivas. ¿Listo? Entonces, como para impedancias complejas no nos sirve esa teoría de la red Pi, red NL, esas ecuaciones que yo les había dado, que era muy sencillo realizar el análisis, entonces tocaría ir a realizar los análisis frecuencial, lo que hacíamos al inicio, obteníamos la impedancia, lo agrupábamos en la parte imaginaria y la parte real, que para frecuencia de resonancia igualábamos a cero la parte imaginaria, y después de ello, pues tocaría también entonces igualar la parte real a un número correspondiente a la parte real, digamos, la parte real de la entrada tocaría igualarlo a la parte real de la salida, la parte imaginaria de la entrada tocaría igualarlo a la parte imaginaria de la salida, todo eso con las ecuaciones de impedancia. Terminan saliendo ecuaciones muchísimo más grandes que las que obteníamos en los primeros análisis. Entonces, realizar esos análisis matemáticos termina siendo demasiado tedioso. Para ello, Philip Smith propone una técnica para poder analizar estos acoplamientos sin necesidad de recurrir a cálculos matemáticos extensos. Entonces, es un gráfico en el cual se establecen unas curvas de impedancia y unas curvas de, unas curvas de impedancia para la parte resistiva pura y para la parte imaginaria también otras curvas. Y cuando ustedes voltean esa gráfica 180 grados, pueden tener un análisis también en admitancia. Entonces, vamos a ver esta parte de estos gráficos para luego poder entrar a realizar unos ejemplos. Entonces, vean. Entonces, la idea es la misma. Tienen una impedancia de entrada, tienen una impedancia de salida, o que también lo llamamos como impedancia de fuente, impedancia de carga, y la idea es acoplar el sistema para obtener la máxima transferencia de potencia. Entonces, si ustedes no tienen el sistema acoplado, pues van a perder. Básicamente pierden potencia, el sistema no está acoplado a una frecuencia, es decir, no funciona. Por ejemplo, si ustedes diseñan un emisor y un receptor, digamos dos antenas, y no están acoplados, pues sencillamente lo que van a enviar desde el emisor no va a llegar al receptor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el sistema no lo acoplaron y va a haber pérdidas por acoplamiento. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces esta es la idea con la carta de Smith. Entonces, vean, la carta de Smith, como les dije, tiene unos círculos de resistencia y unos círculos de reactancia. La reactancia, recuerden que es la impedancia de los capacitores e inductores, es decir, la parte imaginaria de una impedancia. Entonces, vean, tenemos unos círculos constantes de resistencia, ¿listo? Estos círculos que ustedes ven van a representar la resistencia pura. Por ejemplo, esto es 0.1 de 0.1 ohmios, por ejemplo. Esto es 0.3 ohmios, 0.6 ohmios, etcétera. Listo. Estos círculos, como están ahí, son de impedancia, de resistencia pura. Ahora bien, vamos a ver las curvas o los círculos que pertenecen a la reactancia. ¿Listo?
Entonces, vean, estos son las gráficas o las curvas que van a venir a representar los valores de la reactancia, es decir, esas impedancias, ¿listo? Por ejemplo, Z igual a 2 más 5J, entonces 5J pues estaría por acá, ¿listo? 5 estaría por acá y el real, les dije 2,5, entonces el real sería, por ejemplo, acá, 2. Y el imaginario por acá se graficaría, por acá, 5. Sería, es decir, seguiría esta trayectoria, esta curva, y acá seguiría esta trayectoria para la parte real. ¿Listo? Bueno, necesitamos superponer estas dos gráficas para poder analizar completamente los circuitos. Entonces, tendríamos un gráfico de este tipo, ¿listo? Donde vean, estos círculos que ustedes ven acá, estos de acá, vean, este de acá, y este de acá, y este de acá, estos son círculos de resistencia pura, ¿listo? A ver si me deja agregar de pronto algún lapicito, algo para verlo mejor. Creo que no me dejó. Bueno. Entonces, vean. Entonces, y estas gráficas de acá, estas curvas de acá, van a hacer referencia entonces a la parte imaginaria, que esa parte imaginaria, nuevamente les digo, es un capacitor o un inductor. ¿Listo? Entonces, ya tenemos las dos gráficas superpuestas. Sin embargo, pues esta es una versión simple para, digamos, tomarle la idea de a lo que hace la referencia a la carta de Smith. Sin embargo, tenemos que tener pues un análisis más extenso, ¿no? Porque, ¿qué pasa si la impedancia, por ejemplo, es 0.25? Aquí no 0.23. Aquí difícilmente lo vamos a poder ver bien. Entonces, aparece esta carta de Smith completa, ¿listo? Entonces, vean, estos círculos de acá, estos círculos que vienen de esta forma, ¿listo? Serían los de resistencia, vea, por ejemplo, este de 1, vea, es todo este círculo de acá, todo este círculo, por ejemplo, este que dice acá 0,5, es todo este, vea, seguir toda esta trayectoria, ¿listo? Esos son los de resistencia. Los de reactancia, es decir, la parte imaginaria, serían estas líneas que vienen acá, ¿listo? Estas que vienen así, vean, estas que vienen así, y ahí tienen su número correspondiente. Por ejemplo, acá vean, este es 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, luego sigue a 1, 1,2, 1,4 y así sucesivamente. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí tenemos las curvas o los círculos de reactancia y de resistencia. Esa parte, esta carta es de impedancia. Ahora, para resolver los circuitos, para resolver estos acoplamientos, necesitamos también analizar los circuitos en sus correspondientes admitancias. Impedancia y admitancia son inversos. ¿Listo? Entonces, la admitancia es el inverso de la impedancia, es decir, 1 sobre Z. ¿Listo? Entonces, es únicamente el inverso. Entonces, vean, si ustedes toman esta carta y la voltean 180 grados, es decir, esto que está acá va a pasar ahora a ser el inicio acá. Entonces, la voltean la carta 180 grados, pues van a tener esta carta que está acá. ¿Listo? Simplemente es darle la vuelta 180 grados y ya convirtieron la carta en admitancias. Entonces, pueden ustedes analizar, digamos, sus acoplamientos en admitancias si voltean esta carta así. Sin embargo, es mucho más eficiente si ustedes superponen las dos cartas, la carta de impedancia y la carta de admitancia. ¿Listo? ¿Que de pronto no les gusta? Bueno, pueden analizar una carta de estas y simplemente irles dando la vuelta. A mí me llama más la atención, me parece más eficiente que utilicemos la carta de Smith superpuesta, tanto su impedancia como su admitancia. ¿Listo? Entonces, esta es la carta de Smith completa. ¿Listo? Entonces tiene, vea, impedancia y admitancia. Donde vean, las impedancias, vean cómo era. Recuerden que esta era el de impedancia, vean la forma como empieza, vean. Vea que las rojas vendrían a ser las impedancias. ¿Listo? Y las azules vendrían a ser el gráfico de admitancias. ¿Listo? Vean cómo empieza acá la admitancia. Esta era la admitancia. Vean cómo empieza y vean cómo empiezan las líneas azules. Bueno, entonces, las azules, entonces, hacen referencia para obtener el análisis en admitancias y las rojas para obtener el análisis de impedancia.
Estos valores que ven acá hacen referencia digamos, para el BSWR y otros parámetros que no hemos visto por ahora y no nos vamos a meter por ahora con ellos. Simplemente nos vamos a enfocar en acoplar sistemas utilizando esta carta de Smith. ¿Listo? Entonces, básicamente es ello. Yo les subo esta imagen porque no es tan sencillo conseguirla. Digamos, esta que tengo acá, esta sí es sencillo conseguirla. Pero esta, pues no me fue tan fácil conseguirla así bien bonita, que se viera todo. Entonces, yo se las paso. ¿Listo? Porque la mayoría son negras, entonces aparece negro y si todo esto está negro, pues eso es como complicado de poder observar. Así con rojo y azul es mucho más sencillo. ¿Listo? Listo. Entonces, la carta de Smith, créanme que es muy, muy importante para la parte de telecomunicaciones porque es una manera sencilla para poder hacer estos análisis en frecuencia de los circuitos o no solo circuitos, sino líneas de transmisión. De hecho, es más común implementar digamos, los circuitos equivalentes en líneas de transmisión. ¿Listo? Eso se llama elementos distribuidos. Es más común debido a que es más fácil diseñar una línea de transmisión que diseñar un capacitor o un inductor. ¿Listo? Bueno, pero nosotros por ahora estamos con elementos concentrados, es decir, capacitores e inductores físicos. ¿Listo? No en líneas de transmisión. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. No sé si alguno tiene alguna duda o pregunta de esto que acabamos de mencionar. Pues, profe, yo creo que van a ir surgiendo mientras miramos algún ejemplo o algo así, porque pues creo que está muy Listo, complejo. vaquero, gracias. Bueno, listo. Los ejemplos, aún así, digamos, los ejemplos pues no son tan así, tan rápidos de obtener, siempre tiene su análisis, pero es mucho más sencillo que hacer el análisis matemáticamente, ¿listo? O sea, lo que me refiero es que el análisis con la carta de Smith tampoco es que sea tan trivial, sea tan sencillo, no. Tiene también la parte de pensar un poco para poder llegar a una respuesta correcta, ¿listo? Entonces, bueno, el primer ejemplo dice lo siguiente. Acoplar una impedancia de fuente Z sub S de 50 ohmios a una impedancia de carga Z sub L de 5 ohmios. Fíjese que está desatado porque vea, la impedancia de entrada es 50 y la impedancia de salida es 5, son distintas. Si yo colocara el circuito, digamos el ejemplo o el ejercicio dijera que la impedancia de fuente es 50 y la impedancia de salida es 50 y le piden acoplar, usted diría, ¿qué voy a acoplar? Ya está acoplado. Esa sería la respuesta, ya el sistema está acoplado. Bueno, cuando ustedes le piden acoplar un sistema, siempre le tienen que pedir una frecuencia. ¿Listo? Tienen que decirle a qué frecuencia hay que acoplar ese sistema. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes saben las impedancias complejas, es decir, los capacitores, los inductores, varían su impedancia de acuerdo a la frecuencia. Ya hemos hecho unas gráficas cómo cambiaba la reactancia del inductor y cómo cambiaba la reactancia del capacitor. Entonces, debido a ello, siempre tenemos que tener una frecuencia de diseño para poder acoplar el sistema a esa frecuencia. ¿Listo? Bueno, digamos, una manera de acoplar este sistema sin tener que ir a cálculos ni nada, yo le puedo decir, no, pues le coloco una impedancia en serie a Z sub L tal que 5 ohmios más 45 ohmios de 50 ohmios. Listo, el sistema se acopló sin yo haber hecho un cálculo. ¿Listo? Y ya, ahí acoplé el sistema. Sin embargo, hay un problema. Cuando ustedes introducen elementos resistivos, ustedes están agregando pérdidas al sistema. Las resistencias generan pérdidas, ¿listo? Porque ellos consumen potencia. Los inductores y los capacitores, no, ellos no consumen potencia activa. ¿Listo? Ellos consumen otro tipo de potencia que ustedes seguramente habrán visto en circuitos, que es una impedancia, ustedes habrán escuchado los términos impedancia, potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva, bueno, ¿listo? El caso es que los inductores y capacitores no consumen potencia activa. Por ello, es que no es conveniente acoplar el sistema utilizando resistencia, ¿listo? Entonces, cuando nosotros colocamos un inductor y un capacitor, sea formando una L, formando una T, que ustedes ya hicieron ejercicios de ese tipo, lo que hacemos es que esta impedancia, por ejemplo, Z sub L, se puede ver como 50 ohmios, ¿listo? Hagan en cuenta que eso es como un multiplicador o un divisor
Eso es lo que hacen esos inductores y capacitores, hacer que esa impedancia se multiplique o se divide por un factor y logre acoplarse. ¿Listo? Bien, entonces, bueno, vamos a proceder a graficar estos puntos, ¿listo? Entonces nosotros graficamos el punto de impedancia de entrada, impedancia de salida. Sin embargo, vea, dice 50 ohmios. Aquí busquemos 50 en impedancia. Vea, aquí hay 2, 3, 4, 5, 10. 50 es este circulito chiquitico. De que se puede hacer, se puede hacer. Pero vean que la precisión ya es muy baja porque el circulito es muy chiquito. Listo, va a ser muy complicado. Entonces, para ello, hacemos algo. Normalizamos las impedancias. Cuando hablo de normalizar, simplemente es dividir la impedancia por un número, ¿listo? Y finalmente, el resultado final, pues ustedes lo multiplican por ese factor que lo dividieron, ¿listo? Entonces, para trabajar en la carta de Smith, siempre recurrimos a normalizar. Si yo les dijera acá, por ejemplo, un ohmio y dos ohmios, no, pues eso es sencillo. Un ohmio, acá está, vean, son círculos grandes, 2 ohmios sigue siendo grande, no habría ningún problema. Pero como es 50 ohmios, es muy grande, entonces no nos va a permitir, digamos, obtener resultados precisos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a normalizar. Cuando normalizamos, le colocamos como un gorrito arriba o a veces colocan como una línea. ¿Listo? A mí me gusta utilizar esta nomenclatura. Le coloco un gorrito arriba y estamos haciendo referencia que es Z sub S normalizado. ¿Listo? Que esta es la impedancia de la fuente, la impedancia de entrada. ¿Listo? Por acá no tengo un circuito, pero bueno, impedancia de entrada, recuerden, es esta, impedancia de entrada. Y esta es la impedancia de salida, vean. Este es el circuito original que nos dieron. Entonces, este conectado con este, en serie, digamos, no está esto. Y nos dicen, por favor, necesito acoplar este sistema. Entonces, introducimos una red de acople. Esta resistencia se puede ver como una de 50 ohmios, ¿listo? Entonces, para que estos 50 y estos 50, digamos, estos 50 y estos 5 ohmios puedan acoplarse. ¿Cómo? Profe, qué pena. Señor. Profe, es que no le entendí ahí cuál es el circuito original. Estas dos resistencias, vean. El ejercicio les dice lo siguiente. Impedancia de fuente de 50 ohmios y una impedancia Z sub L de 5 ohmios. Simplemente son estas dos resistencias, esta de acá y esta de acá. Entonces, haga de cuenta que esto no existe. Listo, este es el circuito original. Entonces, la resistencia conectado con esta resistencia, ese es el circuito original, pero como les digo, como el sistema no está acoplado, se va a perder potencia. Eso donde proviene del teorema de máxima transferencia de potencia, que dice que la máxima potencia de transferencia que podemos enviar a una salida es cuando esa resistencia L es igual a la resistencia de entrada o la resistencia de fuente. Cuando estas dos son iguales, hay máxima potencia de transferencia, es decir, están ustedes enviando la máxima potencia que se puede dar en ese circuito, ¿listo? Entonces nosotros queremos lograr eso, porque aquí 55 se está perdiendo casi toda la potencia, ¿listo? Entonces agregamos esta red de acoplamiento en la mitad y hace que esta resistencia de 5 ohmios aquí a la entrada se vea como si fuese una de 50 ohmios. ¿Se da cuenta que estos elementos de aquí como que engañan el circuito o convierten el circuito a una impedancia diferente diseñada a una frecuencia, ¿listo? Porque esta impedancia pues va variando a medida que va variando la frecuencia. Nosotros nos interesa solo una frecuencia, al menos en un curso de estos. Ya si hablamos de algo más complejo, pues seguramente necesitaremos que, digamos, ustedes les digan que quiere que resuenen diferentes frecuencias, un sistema banda ancha, pues se necesitan utilizar otro tipo de análisis mucho más complejo, ¿listo? Aquí simplemente nos interesa acoplar el sistema a una sola frecuencia. Bueno, entonces listo. Normalizamos la impedancia, vea, Z sub S, entonces Z sub S vale 50. Yo tomé el valor de 50, digamos, ustedes pueden utilizar cualquiera, pueden utilizar 10, 20, el que ustedes quieran. El caso es que el resultado que les dé acá sea un número acorde para poder trabajar en esta carta de Smith, ¿listo? Como les decía ahorita, vea, por ahí un 20, un 50 son números pues muy lejanos y los circulitos son muy chiquiticos y poder, digamos, empezar a trabajar con cada una de estas curvas, pues termina siendo muy tedioso. Es eso. ¿Listo? Y estos 5 ohmios también lo divido por 50. ¿Listo? Es muy común
que en los ejercicios se normalice a 50 ohmios porque 50 ohmios es la impedancia característica de muchos, digamos, de muchos cables y de muchos puertos, ¿listo? Que eso lo veremos más adelante. Es muy común trabajar con 50 ohmios. En telecomunicaciones es muy común trabajar con ello. Entonces, es común que se normalice por 50, ¿listo? Entonces, 50 dio entre 50 a 1 ohmio. 5 dio entre 50 dio 0.1 ohmios. De ahí procedemos a graficarlos en la carta de Smith, que es lo que tengo acá, que fue tedioso utilizar Paint para obtener estas gráficas, pero bueno. Entonces, hagamos zoom y revisemos. Entonces, bueno, Z sub S dio 1 ohmio. Ya, prendámonoslo. Z sub S, 1 ohmio, y Z sub L normalizado 0.1 ohmios. Entonces, vea, 1 ohmio acá está, es este punto acá. Esto es Z sub S, 1 ohmio. Z sub L dio 0.1, entonces vea, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, bueno, acá está 0.1 ohmio, ¿listo? Aquí está. Entonces, aquí está el punto de 0.1 y aquí está el punto de 1 ohmio. Estos son los puntos. Entonces, esta es la impedancia, digamos, representada en la carta de Smith de la impedancia de entrada de la fuente. Y esta es la impedancia de carga, de la de salida. Entonces, la idea con la carta de Smith es que ustedes logren ir de este punto a este punto. ¿Listo? La idea es eso. Ir de este punto a este punto por alguna de todas estas gráficas que ven acá, vean. Por donde ustedes convengan, lo pueden hacer. ¿Listo? La manera más sencilla es lo que les decía ahorita. ¿Vean? Ustedes pueden tomar esta directa y funciona. Vean, ustedes pueden decir, ah, no, yo quiero ir de acá para allá, listo, de acá de ZL hasta Z sub S, tomar esta recta. Sin embargo, cuando usted Profe, no se le escuchó. Se le fue el audio. Listo, ahí qué pena. Yo creo que es que se había ido el internet. ¿Listo? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde quedaron? ¿Sí me escuchan ahí? Que no podía uno hacer la recta, ir de punto perfecto. a punto. Listo. Entonces, vean. Ustedes toman, vean, van de 0.1 a 1, la diferencia es de 0.9. Es súper sencillo. De 1 a 0.1 hay 0.9. ¿Listo? Y 0.9 por 50 da 45 ohmios, lo que yo les dije ahorita, vean. Yo les digo, hombre, yo puedo montar una resistencia en serie con esta resistencia de carga y ya, el sistema se acopló 50 ohmios. Es decir, esto, digamos, esto no está, ¿listo? Entonces, esta resistencia de 50 y pongo aquí una resistencia de 45 y 45 más 5 dio 50. Listo, el sistema se acopló. Sin embargo, como les digo, coloqué un elemento que consume potencia. Entonces, pues no estamos haciendo mayor cosa porque sí, listo, acoplamos el sistema, pero agregamos un elemento que nos va a quitar potencia. Entonces, pues no estamos haciendo casi nada. Cuando agregamos capacitores e inductores, en ese caso, sí estamos agregando elementos que no nos va a quitar potencia, ¿listo? Simplemente ellos, pues, permiten que esa red se pueda, digamos, haga de cuenta como que coge estos 5 y lo multiplica como por 9.5 y hace que esto se vea como 50. Bueno, que eso pues ya lo hemos hecho, pero utilizando unas ecuacioncitas de red NL, red pi, red T, y lo pueden utilizar siempre y cuando estas resistencias sean puras, pero veremos que en los circuitos es común que estos elementos no sean puros. Entonces aquí tenga 50 más 20J. Ya esas fórmulas no les sirven ninguna, ni la red en L, ni la pi, ni la que está en T, ninguna. Entonces toca analizar matemáticamente el circuito, que es, créanme que es muchísimo más tedioso que utilizar la carta de Smith. Listo, señores. Entonces, bueno, entonces graficamos aquí los dos puntos, ZL y Z sub S. La idea siempre es ir de Z sub L a Z sub C. Es decir, ir de la impedancia de carga, del punto de impedancia de carga, al punto de impedancia de fuente. ¿Listo? Entonces, hay que buscar un camino para lograr ello. Entonces, vean. Profe, perdón, ¿de dónde fue que salió ZL y Z sub S? Esos
esos valores nos los dieron en el ejercicio. Vean, 50 y 5 ohmios. Z sub C 50, Z sub L 5 ohmios. Como les dije, esos números son muy grandes, representar aquí 50 es por acá y ese círculo es muy chiquito para poder analizarlo bien. Entonces, normalizamos. Yo elegí 50 ohmios para normalizar. Pueden utilizar 100, pueden utilizar 20, como ustedes quieran. El caso es que después de que hagan todos los cálculos, devuelvan la impedancia a la original, es decir, multiplican por 20, en este caso por 50, al final, ¿listo? Pero, bueno, profe, qué pena, normalizarla entonces es dividir todo por 50, ¿cierto? Por un número. No es común Sí, utilizar por el 50. número elegido. Sí, por un número. Para poder colocar estos números de forma adecuada, o sea, que no nos quede tan complicado, 0, 1 y 1. De hecho, incluso este ejercicio podría salir hasta mucho más adecuado si de pronto por 25, para que es que este círculo ya está muy lejos, de pronto déjalo por acá. Entonces, podría dividir por 25 y queda hasta un poco mejor. Pero bueno, ya elegí 50, así estamos, ¿listo? Entonces, la idea es ir de este punto Z sub L al punto de Z sub S. Z sub S, ¿listo? Entonces, bueno, entonces, como les digo, claro, ustedes pueden tomar este camino que es el más fácil, pero agregamos impedancia de resistencia pura y no, solo queremos agregar capacitores e inductores. Entonces, como yo les dije, esta roja, vea, estos círculos que ven acá, vea, todos estos que están como, bueno, vemos aquí como, bueno, estos. Sí, porque no sé cómo decírselo. Listo, estos círculos son los de resistencia. Y estos que están así, como curviados, que van así, todos estos rojos, curviados, son las inductancias y capacitancias. ¿Listo? Solo estoy hablando de la roja. Igual pasa en las líneas azules. Las líneas azules, igual. Estas azules son también resistencia pura, solo que resistencia vista como admitancia, es decir, el inverso de la impedancia, pero es resistencia pura, ¿listo? Estos que están acá, ¿listo? Estos que van así. Y estos que van así, estas curvas que van así, son capacitores e inductores, ¿listo? Entonces, nos conviene ir por estas líneas, nos conviene entonces viajar a través de estas líneas para no agregar y no agregar resistencia, ¿listo? No agregar resistencia pura y que no perdamos potencia. Entonces, vean, yo en este caso utilicé esta línea de, vea, esta de acá, vea, esta. Fíjense que yo no estoy cambiando la impedancia, mire, la impedancia es 0.1, estoy variando por una curva donde la resistencia es constante, vea. Toda esta curva es 0.1 ohmios, 0.1 ohmios, toda esta de aquí, toda esta que estoy siguiendo es de 0.1 ohmios, toda esta de acá. Entonces, no estoy variando la resistencia pura del circuito, simplemente estoy recorriendo la parte imaginaria, ¿listo? Es decir, sea un inductor o un capacitor. Entonces, para la parte de las gráficas rojas, es decir, de la impedancia, solo las rojas, tenemos que estas curvas, si van hacia arriba, estamos recorriendo en inductores. Si quiere, veámosla acá de pronto que se ve un poquito mejor. Vean, si vamos hacia arriba, si elegimos una de estas, por ejemplo, una de estas, vean, una de estas, si vamos hacia arriba, estamos agregando inductores, ¿listo? Porque es positivo, ¿listo? Todas estas son positivas. Si vamos hacia abajo, estamos recorriendo capacitores y nos da negativas, ¿listo? Son estos valores, pero negativos. Menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9. Eso es un capacitor. ¿Cómo lo saben? Como les dije antes, ustedes saben cuál es la fórmula, por ejemplo, de la reactancia del inductor es JWL. Vean, JWL, eso va a dar un número positivo. El capacitor es 1 sobre JWC. Entonces, ese J ustedes lo pasan al numerador y queda negativo. Entonces, capacitores dan impedancias negativas. Es decir, entonces, si echamos para abajo en algunas de estas curvas, vamos a recorrer capacitores y son negativos. Si tomamos una de estas, vamos a tomar positivos y entonces, consecuentemente, el circuito equivalente es un inductor. ¿Listo? Esta de admitancia es exactamente lo mismo, el mismo análisis, solo que si vamos para arriba, ahora son capacitores y si vamos para abajo, ahora son inductores. ¿Listo?
Eso es la única diferencia entre la impedancia y la admitancia. ¿Listo? Listo, señores. Entonces, volvamos a nuestro dichoso gráfico. Entonces, vean, yo tomé esta curva, que no es la única opción, habrán varias maneras. Por ejemplo, yo puedo tomar de acá, puedo tomar, por ejemplo, una gráfica azul y llegar acá y luego de acá a acá. Ah, bueno, sin embargo, no. Digamos, eso no sería adecuado porque si tomo esa azul, vea, tomaría toda esta azul, vean que empiezo a cambiar los círculos, vea. Estoy en 0,1, luego por aquí pasé a 0,2, luego pasé a 0,3, 0,4 y vea, estoy cambiando la resistencia. Y no queremos cambiar la resistencia, solo queremos cambiar la parte imaginaria. Entonces, recuerden, impedancia compuesta por una resistencia y por un capacitor e inductor. Si yo hablo de resistencia es porque estoy hablando del número real, ¿listo? Del número el que no es imaginario. Entonces, vean, si tomamos esta curva, no es eficiente porque estamos variando la resistencia. Si tomamos esta, peor aún, porque ahí sí que estamos solo variando la resistencia. En cambio, esta otra forma, vea que no, vea que aquí estamos andando por un círculo constante de resistencia. Aquí solo le estoy agregando un inductor, porque como les dije, voy hacia arriba, es impedancia positiva, es un inductor, ¿listo? Entonces trazamos, lo primero que hacemos es trazar trazamos toda esta línea, toda esta. Lo que pasa es que aquí, para que fuese más entendible, pues yo la dejé ya que pasa acá. Pero ustedes digamos, en un ejercicio práctico, pues cogen y toman toda, ¿listo? Colorean toda la curva. Y luego cogen esta curva donde está Z sub S y toman esa curva, vean la curva, para llegar allá. Entonces, claro, hay otras, de pronto habrán otras maneras. Listo, sí, pueden, digamos, ustedes pueden tomar una de estas rojas, pero lo que les dije hace rato, no es provechoso porque ustedes empiezan a variar la resistencia, entonces tienen que meter resistencias puras y nos va a quitar potencia, y esa no es la idea es que no nos quite potencia. Vea, tomo un círculo, vea, aquí yo tomé un círculo de 1 constante, vea, todo esto es 1 constante, en este caso es azul, pero es la misma, esta es resistencia, solo que representado en admitancia, ¿listo? Es lo mismo, vean. Impedancia es esto, listo, digamos 5 más 2J. Admitancia es el inverso de esa impedancia, ¿listo? Es decir, que es igual a 1 dividido entre 5 más 2J, más 2J, ¿listo? Eso es sencillo, ustedes lo hacen en una calculadora. Yo les recomiendo que utilicen calculadoras científicas de estas, donde tengan complejos y puedan utilizar fácil las operaciones, ¿no? Entonces, vean, impedancia es 5 más 2J. ¿Cuánto es su admitancia? 5 más 2J, o sea, 1 dividido entre 5 más 2J. Vea, esto es en admitancia. Esta impedancia, en términos de admitancia, es esto, 0.17 menos 0.06J. ¿Listo? Entonces, fíjense, tiene su parte de impedancia, ¿listo? Tiene su parte pura. Entonces, no conviene, digamos, entonces, estas de acá, vuelvo y les digo, estos círculos de acá, pues es pura, ¿listo? Una resistencia pura, en términos de admitancia. Y estas que vienen acá, vean, estas que sí vienen acá, son ya capacitores e inductores. Entonces, claro, entonces para yo llegar allá, pues la idea es utilizar un círculo que no me varíe la impedancia, ¿listo? Entonces, vea, este es uno. Entonces, vea, yo recorro todo este grafiquito azul, vea, todo este grafiquito azul, todo este mismo, vea, es este mismo, todo este grafiquito azul, y lo grafico todo, y la intersección entre esas dos curvas es el punto que nos va a permitir obtener el diseño, ¿listo? Para poder crear o para poder construir el circuito o la red de acoplamiento. Entonces, vean, entonces, continuemos. Entonces, de aquí a aquí voy sobre esta curva y luego de aquí a aquí tomo esta curva. Entonces, hay que obtener los capacitores e inductores que me permiten. Entonces, de aquí a acá ya sabemos que esto no lo proporciona un inductor, ¿listo? Esta es la gráfica de impedancia, ¿listo? Impedancia porque es roja. Entonces, si vamos hacia arriba, sabemos que es un inductor. En la gráfica azul, recuerden que era, digamos, el análisis es el mismo, solo que si estamos en la parte de arriba, es un capacitor, y si estamos en la parte de abajo, es un inductor, ¿listo? Es decir,
digamos, se invierten los papeles. Ya no, digamos, en la impedancia, en las rojas, hacia arriba es inductor y si vamos hacia abajo es capacitor. ¿Listo? En impedancia. En admitancia es lo contrario. Si vamos hacia arriba es capacitor y si vamos hacia abajo es inductor. Es muy sencillo. ¿Listo? Entonces, vean, aquí vamos hasta acá, necesitamos un inductor. De aquí hasta acá necesitamos un capacitor para bajar. Ah, bueno, qué pena. Subimos, sería inductor y con esta necesitaríamos un inductor también acá. Bueno, ya lo miramos, listo. Entonces, obtengamos esta curva de acá hasta acá, ¿listo? Vamos a hacer el análisis. Entonces, vean, para llegar de aquí a acá, tenemos que calcular la diferencia de impedancia que tuvimos que recorrer de acá hasta acá. Que ya saben que la impedancia real no se movió, simplemente se movió en imaginario. Y vean, aquí, pues, ¿qué hay? Aquí, ¿cuál es el imaginario en este punto? Pues 0. ¿Listo? Toda esta parte de aquí, si estamos en este punto, vea, es 0. 0, 0. La imaginaria, todo esto es 0. Si tenemos el punto acá, por ejemplo, ya sería 1,01J. Si ponemos 1 por acá, seguiríamos, vea, todo esto es 1, entonces 1 más 0,2J. Y si lo colocamos el punto por acá, por ejemplo, sería 1 en real y 0,4J, y si lo colocamos igual. Si la ponemos en otro lado, por ejemplo, 0,5, si está en este punto de la mitad es 0,5 más 0J, no hay imaginario. Si lo colocamos acá, vea, seguimos en 0,5 real con más 0,1J. Si lo coloco acá, seguiríamos 0,5 en la parte real más 0,2J y así sucesivamente. Si tomamos hacia abajo, pues son solo negativos, vean. En este caso, 1 más 0J en este punto. Acá, 1 menos 0,2J. Si lo coloco acá, 1 menos 0,4J. Acá, 1 menos 0,6J. Sigue estando en 1, estoy sobre un círculo de resistencia. Entonces, vean, voy de acá a acá y la idea es entonces calcular cuál es el corrimiento que estoy dando tanto en la parte real como imaginaria. Aquí ya saben que recorrimos un círculo constante real, entonces no hay variación en la real, simplemente hay variación de 0J a 0,3J. Entonces ya sabemos que el corrimiento fue de 0,3J. Pero bueno, eso lo podemos expresar en términos matemáticos. Entonces vean. Entonces dice, le damos acá. Después de graficar los puntos Z sub S y Z sub L, se procede a graficar las curvas que permiten ir desde Z sub L a Z sub S. Siempre hacemos eso. Desde el punto de Z sub L vamos a Z sub S y obtenemos las curvas para poder hacerlo. ¿Listo? Entonces, hay dos maneras. Esta es una manera, pero nosotros también podríamos ir por acá abajo y hacemos la intersección. Voy a explicar en esta primera parte la alternativa 1, que es esta, ir por este camino. ¿Listo? Hay otra que es esta, que es ir por abajo, pero esa la hacemos luego. ¿Listo? Primero vamos a ver esta. Entonces, bueno, entonces dice acá, como se puede observar en la carta de Smith, para llegar de ZL a Z sub S se debe tomar una curva de impedancia. Cuando digo una curva de impedancia es esta roja, las rojas. Entonces se debe tomar una curva de impedancia. Dice, el punto de cruce de las dos curvas generadas por los puntos de impedancia de entrada y carga es el siguiente. Es decir, este es el punto que acabamos de obtener. Vea, este es el punto. Ustedes pueden mirar cómo es ese punto. Vea, está sobre el círculo de 0,1 ohmios en la parte real y está en la parte imaginaria en 0,3. Vea, ahí dice 0,3. Entonces, Z igual a 0,1 más 0,3J. Este es su equivalente en admitancia, que también siempre hay que obtener los dos por si necesitamos el otro. ¿Listo? ¿Cómo pueden obtener de admitancia? Como les dije, pueden dividir o pueden analizar también la gráfica. Vean, este punto en admitancia, pues pueden sencillo, vean. Toman los círculos, empiezan a mirar, vean, el círculo, vean, está en 3. ¿Listo? Este es el real, está en 3. Y veamos el otro en qué está. Vean, el otro está, este es el círculo, sería este círculo de por acá. Este, vean, este azul. Listo, este azul. 1 menos 3J. Recuerden que las azules hacia arriba es negativo. En impedancia, que son las rojas, hacia arriba es positivo. Es lo único, ¿listo? Igual ustedes pueden corroborar. Entonces, vean. Entonces, tomamos esta curva, vea, y llegamos hasta acá, 1, en la de azul. Y en la azul, vea, aquí tomamos esta, menos
J3. No es que la tomemos, está puesta sobre este gráfico. ¿Listo? Listo, este es el punto. ¿Listo? Ya vamos a terminar. Ese es el punto. Entonces, este es el punto de cruce. Ya se los expliqué. La idea es ver la diferencia entre esos dos, la diferencia para poder llegar desde ese Z sub S, de esa impedancia de fuente a este elemento. Entonces, ustedes pueden hacer la resta. Yo ya les dije que da 0,3, pero pueden hacer la resta. Colocan Z, que es el punto final, vean, venimos de acá hasta acá, entonces el punto final menos el punto inicial. El punto final es este. Entonces colocamos 0.1 más J03, que es este, menos el punto inicial, que el punto inicial es 0.1, ¿listo? Z sub L es 0.1. Entonces, hacemos esta resta, vea que se va esta parte positiva, digamos, la parte real, 0.1 menos 0.1, se van a ir, que eso es lo que yo les decía, esa es la idea, que no nos vaya a consumir potencia activa, porque si aquí, digamos, es 0. Digamos, aquí es 0.1 y aquí es 0.5, ya nos va a dar un real y pues ya ahí empezamos a perder potencia. Bueno, el caso es que estos dos se van y únicamente nos queda J 0.3 ohms, ¿listo? Ese es el corrimiento en impedancia para poder llegar a ese punto. Ahora obtenemos su elemento correspondiente, el elemento equivalente. Yo les dije, impedancia. Si estamos en impedancia, si es positivo, es un inductor. Ya ustedes saben, vean. Ustedes tienen las fórmulas, vean, de un inductor. Entonces recuerden, a ver, inductor es JWL y el capacitor, perdón, esto es XUL, y el del capacitor es 1 sobre JWL. Que esto, si ustedes, para pasar a la parte de arriba del J, queda J sobre WC, perdón, es WC, ¿listo? Entonces, vean, capacitor negativo, inductor positivo, imaginario. Entonces, vean, entonces, como dio positivo, el elemento equivalente es un inductor. Entonces, lo que hacemos es obtener esa impedancia ya no normalizada, entonces lo devolvemos multiplicando. Pues se le fue el audio. Listo. Ahí me escuchan, es que el internet es como malo acá. Listo, entonces, listo, ya vamos a terminar. Entonces, la idea es despejar esta L, porque ya tenemos XL. XL es este Z sub L, ¿listo? Es eso. Entonces, paso esta W a dividir, que vea qué es esto. Paso esta W a dividir y ya, eso fue todo. Entonces, reemplazo XUL. XUL, ¿cuánto dio? 15 ohmios, que es multiplicar por 50 esta normalizada, ¿no? Entonces, 15 ohmios dividido sobre W. W, recuerden que es la frecuencia angular, que es 2πf. Siempre es 2πf. Entonces, 2pi por la frecuencia. ¿Qué frecuencia de diseño nos dieron? 100 MHz. ¿Listo? Yo aquí utilicé 2 GHz, entonces tengo que, esto aquí está mal, listo, son 2 GHz, esto está mal, no son 100 MHz, sino el ejercicio es a 2 GHz, entonces ya ahora corrijo eso, listo, es a 2 GHz, listo, simplemente meten a la calculadora y dice, vea, el inductor para poder hacer ese corrimiento es de 1.19 nanohenrios, listo, ahí pudimos llegar desde la fuente hasta este punto. Luego, que vamos a verlo ya la siguiente clase, es ir desde este punto, desde el punto de cruce, se llama punto de cruce, hasta Z sub S y ya, que es exactamente este mismo análisis, ¿listo? Mirar el corrimiento que hicimos de llegar acá y miramos si fue un capacitor o un inductor y lo obtenemos, ¿listo? Eso es todo por hoy.